voy a pasar a usted a la movida para que lo pongamos, eso querido Fer. Correcto, ella es neuróloga de profesión del Centro de Salud Cardiol. Entonces vamos a hablar, querida doctora, primero, buenas tardes, qué gusto tenerla nuevamente acá, querida doctora Carmen Salvatierra. Buenas tardes, para mí, ¿no? Todo un placer poder llegar a la comunidad a través de ustedes y bueno, siempre va a ser bueno poder aportar a nuestra comunidad, ¿verdad? En esta tarde quisiera compartir con ustedes una infografía. Sí, sí. Y voy a ser muy puntual, creo que es una cuestión muy práctica. En cuanto la tengamos en pantalla. Ahí está, ahí está. Bien. Me llamó la atención este tema porque estas... Perdón, ¿cómo se llama el tema para la gente que está escuchando en este momento? Bien, una crisis epiléptica. ¿Ya? ¿Qué es una crisis epiléptica? ¿Qué es una crisis epiléptica en todo caso, no? Exacto. O cómo diferenciar un desmayo, que vendría a ser la pregunta, a una crisis epiléptica. Exacto. Correcto. Esta situación es frecuente, epilepsia, ¿no? Vamos a diferenciar algunos términos sin mucho tecnicismo. Ya. A ver, epilepsia es una enfermedad crónica, neurológica, que se caracteriza por descargas paroxísticas asincrónicas que acontecen en el cerebro. Esas descargas eléctricas asincrónicas, anárquicas, ocurren de manera recurrente y cada episodio es la crisis epiléptica, Ya. ¿no? Entonces, la crisis epiléptica tiene diferentes manifestaciones, ¿ya? Y es lo que vamos a revisar rápidamente. La mayoría de las personas estamos acostumbrados o alguna vez hemos visto en la televisión o quizás alguna persona que cae al suelo de pronto y comienza a tener movimientos de los brazos y las piernas, dura breves minutos y luego queda tendido, ¿no? Entonces esa es la más frecuente. Es una crisis generalizada, hay descargas eléctricas en el cerebro en ese momento que hacen que la persona pierda la conciencia, es decir, que pierda el contacto con el medio y se desmaye, ¿no? Se desmaye. ¿Esto es hereditario, doctora Carmen? ¿La epilepsia es hereditaria? A ver, tiene sus teorías, ¿no? Ya. Donde es probable que sí hayan alteraciones genéticas, por eso es que se debe de estudiar la epilepsia. Entre sus causas, sí, aparecen causas estructurales por una lesión en la cabeza, sí hay causas genéticas cuando se estudian, o hay antecedentes en la familia, sí, es posible. Correcto. En todo caso, la diferencia de un desmayo a una persona que padece de epilepsia no va a ser una vez, sino va a ser varias veces, que puede correr el riesgo y es una persona de peligro, de mucho cuidado, que tiene que estar acompañada, creemos. Sí, en un desmayo puede haber una pérdida de la conciencia, sí, de una persona, pero la causa no es debida a una descarga eléctrica, ¿no? Ese desmayo hay que ver igual cuál es la causa. A veces estos desmayos pueden ser por algo tan simple como una hipoglicemia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es eso, doctor? Le bajó el azúcar, Ya. de pronto no desayunó o lleva muchas horas, ¿no? sin comer. Se puede desmayar. Y se puede desmayar. Ah, o si es una persona diabética, por ejemplo, y no desayunó y tomó su medicamento, ¿no? Para bajar su azúcar o controlar el azúcar, entonces baja más y puede desmayarse, por ejemplo. Entonces, hay otras situaciones, hay personas que a veces ven una situación, sangre, un accidente, y se impresionan y se desmayan, ¿no? Entonces eso es transitorio, pero se debe a una causa distinta, no es una enfermedad neurológica directa, no hay una descarga eléctrica en el cerebro. Pero es una persona de cuidado y hay que hacerle un estudio para ver las causales. Exacto. En cualquiera de esas tres situaciones es importante asistir, ¿no? a un médico en lo posterior, un neurólogo, y hacer esas diferencias. Hablando de una crisis epiléptica ahora, ¿qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que sí se debe hacer? Si podemos ampliar la pantalla, podríamos revisar que una persona que estaba en la calle,
¿ya? Y de pronto cae al suelo, ¿no? Como vemos ahí en el dibujito, y comienza a tener movimientos tónico-clónicos. A veces la gente tiene la tendencia a ponerle algo en la boca, una cucharilla, un palo, hasta el mismo dedo, porque creen que se va a tragar la lengua. Correcto, sí. Eso es un error, ¿no? Porque si es una convulsión, son movimientos por contracciones tónicas, que eso no va a haber forma de pararlo a no ser con medicamentos o espontáneos. Porque la gente dice, se está ahogando. Exacto. Se está ahogando. A mí me tocó, doctora, permítame esta experiencia, que prácticamente cuando uno no sabe, pues no, entonces lo primero que hacen, y decían los que estaban ahí, se va a tragar la lengua, porque, o sea, ella quiere hablar, pero no puede hablar, y es como que se esté tragando, atragantando de algo. Entonces, pónganle un bolígrafo, le tuvieron que poner un bolígrafo. Exacto. Pero no se sabía si es que esta señora padecía de epilepsia o algún desmayo, porque se le bajó la presión, ya decía usted. Entonces son muchas causales que hay que poder identificar, pero para evitar todo esto, aquella persona que se desmaya necesita ver un neurólogo para conectarse con su profesional y saber el por qué este desmayo. Así es. Sigamos, por doctora. supuesto. Entonces, otra cosa que hace la gente a veces es querer detener los movimientos, ¿no? Entonces, y lo sostienen, y el paciente va a seguir moviéndose si es que es una crisis epiléptica, porque también recordemos que hay crisis que son psicógenas, que son las llamadas HI para nosotros, ¿no? ¿Qué significa Por eso? ejemplo, aquella chica que sufrió una discusión con su novio y de pronto entra en un momento de histeria y hace movimientos que simulan una crisis epiléptica, pero en realidad no lo es. En esto son crisis psicógenas, esa situación u otra, ¿no? Pero, sea, está como fingiendo. Exacto, como fingiendo. Pero en estas situaciones no hay pérdida de la conciencia, ¿no? Entonces, hay que hacer algunas diferencias. Pero bueno, hablando ya de una crisis epiléptica, es bueno lo otro que vemos en el dibujo. A veces la paciente se desmaya, hace movimientos y la gente cree a veces que hasta le dio un paro cardiorrespiratorio, por ejemplo, y le quiere dar, como vemos en el dibujo, respiración boca a boca, por ejemplo, ¿no? O quieren gritarle creyendo que está, o quizás fingiendo que va a despertar. Si es una crisis real, no va a pasar. Ahora. No hacerle el boca a boca, dice. Exacto. Porque si bien pensando en otra situación, que puede ser un paro cardiorrespiratorio, que bueno, es otra la situación, es otra la conducta, porque ahí el paciente deja de respirar, entonces deja de escucharse el latido, por ejemplo, esa es otra situación, ¿no? En esta, el paciente va a seguir respirando, va a seguir presentes sus latidos, el problema es la conciencia y los movimientos. Dice, no gritarle ni sacudirle a un hombre que está desmayado o está con esa crisis de epilepsia. Exacto. Ya. Normalmente estas crisis son transitorias, no duran más de 2 o 3 minutos. Lo que debemos hacer primero es conservar la calma, porque las personas a veces se asustan, piensan a veces que es hasta una posesión demoníaca o pierden la ecuanimidad. Lo primero es conservar la calma. Si es que el paciente estuviera con algo que pudiera causarle presión, una corbata, un cinturón, sí, se lo debe de ajustar. Lo otro es que dejar que los movimientos se liberen, no vamos a ayudar más si es que tratamos de sujetarlo, va a seguir. Lo otro es, lo que sí podemos hacer es quizás moverlo a un lugar seguro, si es que el lugar en el que acontece el movimiento es, por ejemplo, la calle, un lugar peligroso, ¿no? Ponerle quizás como almohada una chaqueta, lo que podamos para proteger la cabeza, porque con la caída se puede golpear, o si ya sucedió, evitar que con el movimiento siga habiendo golpes en la cabeza con el suelo. No hay que darle agua, ni alimentos, ni medicamentos, Exacto. mucho menos. Exacto. De primer momento, mientras está con el movimiento, no. El movimiento va a pasar, puede que quede desmayado. A veces hay la tendencia de la gente de darle quizás un poquito de azúcar pensando que fuera la glicemia baja, o un poquito de café o soda pensando que fuera quizás la presión. Si bien se pudiera hacer, porque uno a veces desconoce su antecedente, se recomienda que no, salvo que se conozcan los antecedentes, ¿no? Oiga, doctora, hay algo que muchas veces cometemos el error o vemos a personas que cometen esa acción de abrirle la boca
a una persona. A una persona que está con epilepsia o desmayada, ¿no es bueno abrirle la boca, doctora? ¿Por qué? No, porque la contractura es generalizada, hablando de la más frecuente. Entonces el movimiento es tónico y es de la cabeza, las extremidades, entonces más bien puedes correr el riesgo de ser lastimado de manera involuntaria porque ese movimiento el paciente no lo puede controlar. Entonces lo que se recomienda es, como ya habíamos hablado, mantener la calma, observar el movimiento, la hora, cuantificar qué tiempo dura. Ahora con los dispositivos a la mano que tenemos, muchas veces los grabamos con la intención de que el médico tenga una mayor idea de en qué situación pasó esto y cómo eran los movimientos y diferenciarlos de los que no lo son, ¿no? Si esto durara más de 5 minutos, pues se lo debe llevar inmediatamente al médico, en ese momento, ¿no? Correcto, hay que ponerlo de lado, dice, ¿no? Colocar algo blando bajo su cabeza, dejar que se mueva o tiemble, eso es válido, o sea que... Exacto, porque el movimiento va a seguir, o sea, no vamos a veces la gente quiere sujetarlo para tratar de detenerlo, pero correcto. Es que eso no va a pasar, porque es una crisis que está aconteciendo en ese momento, es una descarga por una descarga eléctrica en el cerebro, en una zona del cerebro que se ha generalizado. Y eso va a permanecer Exacto. ahí. Hay que dejarlo que Entonces, siga con su movimiento. Hasta 3 minutos, que son los... Va a haber un momento en que va a calmar. Sí, eso, porque ¿no? normalmente Esa son tembladera. espontáneas. Si se volviera a repetir o si ya pasara o sobre los 5 minutos, debemos de llevarlo inmediatamente a un centro de emergencia. Correcto, y hay que ponerlo de un costadito, de un lado. Así es. Cual sea el diagnóstico, si es que está en la calle, estamos hablando. Exacto. Naturalmente, a veces, el paciente acontece, está comiendo, se puede tragar algo, es verdad. Entonces, o tiene algo en la boca. Entonces, eso sí puede ser peligroso, por eso es que se recomienda de lado, para que no se broncoaspire. Doctora, es importante este tema, ya para terminar. Usted como neuróloga, ¿ha atendido un caso de epilepsia? ¿Ha tenido respuesta? ¿Se ha dado mejoría en personas que padecen de este mal epiléptico? Sí, lo vemos con mucha frecuencia en los hospitales y los vemos después en la consulta. Estos pacientes, cuando ya tienen el diagnóstico de epilepsia, es bueno que porten una tarjeta, un carnet, para que la gente... Ahí. Exacto. Lo que tienen y la medicación que toman, justamente para evitar los errores que a veces la gente comete o el mismo personal cuando desconoce los datos, ¿no? Sí, porque imagínense, doctora, aprovechamos una persona que tiene un bypass o un que le llaman normalmente un marcapaso. Un marcapaso. Imagínense que no tenga una ficha de que él tiene un marcapaso, llega a un hospital X y le ponen choque para que reaccione, empeorarían su vida y hasta lo pueden matar. Claro, estas enfermedades crónicas, así como estas, se deben de tener presente y el paciente debe de tener alguna identificación que pueda permitir a cualquier persona poder ayudarle, ¿no? Entonces, cuando una vez resolvemos la crisis, es importantísimo que el paciente acuda al neurólogo para que le haga todos los estudios pertinentes. Entonces, los estudios de sangre, la tomografía del cráneo y el electroencefalograma, ¿no? Para poder definir o no si es que fue por una causa neurológica de la cabeza, qué tipo fue, escoger el medicamento y que esto no le vuelva a dar. Porque si esto ocurre en un paciente que está conduciendo, es lamentable. Wow. Si está cruzando la calle, también es lamentable. Una persona epiléptica estamos hablando, exactamente. ¿no? Ahora, si ¿No es tiene conocida, cura esto, doctora? ¿O tratamiento, por favor? Tiene tratamiento para controlar las crisis. De hecho, los medicamentos antes se llamaban antiepilépticos, ¿no? Antiepiléptico. Ahora se llaman anticrisis. Quiere decir, la epilepsia no tiene cura en sí, lo que hacemos es controlar las crisis, ¿no? Para evitar las futuras crisis. Exactamente. ¿Un epiléptico puede conducir vehículos? Puede, puede, pero se recomienda el control de su enfermedad, ¿no? Eso sucede. Qué bien, doctor. A ver, para epilogar esta gran información, hablando de las personas que padecen de epilepsia, ya hemos visto ahí en nuestra presentación de pantalla que tenemos gráficamente y de manera gráfica, valga la redundancia,
se ha dicho qué es lo que no se debe hacer y qué sí se debe hacer ante una crisis como la epilepsia. Algo para finalizar, doctora, cómo poder evitar o cómo poder ayudar a una persona epiléptica. Siempre tiene que estar acompañado, decíamos, una persona que padece de epilepsia. Decíamos, las personas que ya se conoce como epiléptica, que ya tiene un diagnóstico, es importante que asista a sus controles y se adhiera al tratamiento farmacológico, ¿no? Puede hacer su vida normal con las recomendaciones, ¿no? Pertinentes. Ahora, siempre va a ser más económico, más accesible la prevención, ¿no? Entonces, estas personas que ya se conocen, se recomiendan que no se desvelen, por ejemplo, que Las que padecen de epilepsia. Exacto, 10 de la noche máximo. No pueden tomar. Evitar el consumo excesivo de alcohol, porque la mayoría de los medicamentos, los más accesibles, los de primera línea, se metabolizan, se deshacen en el hígado, por ejemplo, ¿no? Las personas epilépticas, doctora, por favor, ¿el problema es neurocerebral o es del corazón o otro órgano? Epilepsia es del cerebro. Correcto. Sin embargo, a veces los pacientes sí convulsionan, pero la causa no es necesariamente del cerebro. Justamente por eso es que debe de asistir al médico, al neurólogo, para hacer las diferencias y poder ayudarle al paciente. Hacer un chequeo en el cerebro, en el corazón y en diferentes partes de su cuerpo. Bien, doctora, la verdad, importante información que nos ha dado la doctora Carmen Salvatierra, neuróloga de profesión. Usted puede visitarla en Centro Médico Cardiol, entre primer y segundo anillo de la calle Vallivian, número 1118. Doctora Carmencita, un placer. Gracias por orientar y enriquecer acá en la producción La Movida. Con nombre y apellido estuvo la doctora Carmen Salvatierra, hablando de salud. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, es bueno que de esta manera se usen estos espacios para aportar a nuestra población, ¿no? Querido Fer, con usted. Gracias, doctora Carmen. Vamos a la música, ¿le parece bien, Miki? Me parece elegante.